Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bendecidos. Bueno, damos gracias a Dios, ¿verdad?, por permitirnos la vida, la salud y la estadía en esta tierra que tenemos todavía, ¿verdad? Estamos respirando, pero qué mejor oportunidad de poder aprender un poquito más del Señor. Porque la vida nadie lo tiene comprado. Si vemos las noticias, pues día a día, ¿cuántos muertos, no? Pero nosotros estamos acá, pues damos gracias a Dios y preparemos nuestras vidas. El día y la hora que puede tocarnos, pues sabemos a dónde vamos. Sabemos, ¿verdad?, a quién le pertenecemos. Y partiríamos en paz, sinceramente en paz. Bueno, esta mañana, pues cada uno sea bienvenido, ¿verdad?, para esta palabra que el Señor tiene preparado para nosotros. Bueno, en este día pues vamos a hablar un poquito más del Señor, de un tema específico, ¿verdad?, de una invitación a un banquete de bodas. Imagínense quién se apunta para ir, ¿verdad?, que hay una invitación extendida. ¿Quiénes quieren participar a un banquete de bodas? Pero lamentablemente nadie quiere participar en ese banquete, ¿verdad? Entonces eso vamos a estudiar el día de hoy, porque es un mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado plasmado ahí. Ya dependerá de ti, dependerá de mí, aceptamos esa invitación al banquete o no, ¿verdad? Para entender nuestro tema, pues tenemos que ir al capítulo 21 de Mateo para poder entender de qué está hablando Jesús. Porque nuestro tema está en el capítulo 22, versículo 1. Ahí está la invitación. Pero para entender la invitación, tenemos que comprender de qué está hablando Jesús en el capítulo 21. Solo vamos a ir saltando paso a paso, porque como yo sé que ustedes leen la Biblia, lo tienen de memoria, ¿verdad? O sea, aquí solo es un repaso que yo les hago a ustedes. Empieza con el capítulo 21 con una confrontación entre Jesús y los líderes religiosos, ¿verdad? Primer paso, Jesús entra a Jerusalén. Es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde Jesús, cabalgado, ¿verdad?, encima de un burrito, entra al pueblo de Jerusalén. Pues si la gente aclamaban, ¿verdad? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. ¿Por qué lo aclamaban la gente? Pues la gente, una parte entendían que era un profeta. O sea, no lo están viendo como Mesías, lo están viendo como profeta, porque se había extendido la fama, la resurrección de Lázaro, echando fuera a los demonios. O sea, la fama de Jesús se había extendido a tal punto. Mucha gente, pues, lo conocía y empezaron, pues, a clamar, ¿verdad? Hosana al Hijo de David. Y entonces entró Jesús, ¿va? Como digo, solo voy saltando, al entrar en el templo, porque Jesús cuando entró en Jerusalén era la semana de la Pascua. Jesús venía a celebrar la Pascua. Pero cuando entra en el templo en Jerusalén, estaban esos mercaderes, ¿verdad?, que están haciendo negocio, están haciendo un mercado del atrio del templo del Señor, donde allí estaba permitido, ¿verdad?, al resto del pueblo congregarse a orar en ese punto, ¿verdad? Porque recordemos, el pueblo judío no tiene acceso al lugar santísimo, ni al lugar santo. Solo era el atrio, ahí donde las gentes podían entrar y desde ahí ellos invocaban al Señor. Pero en ese tiempo, para eso estaba destinado este lugar, pero los líderes religiosos, ¿qué hacían? Ocupaban para comercializar, ¿verdad? Para cambiar monedas, para vender palomas, para vender novillos, no sé qué se necesitaba del sacrificio, y ellos
ocupaban ese lugar. Cuando Jesús entró, se enojó, ¿verdad? Y los echó para afuera a todos a chicotazos. Se enojó con ellos. ¿Por qué? O sea, el malestar de Jesús es por qué los líderes judíos, que ellos son líderes que tendrían que llevar al pueblo a la presencia de Dios. Pero vale más su negocio y todo el pueblo para afuera, ¿verdad? Entonces Jesús tenía toda la razón. Por eso dijo que ustedes han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Son palabras fuertes, ¿verdad? Son palabras fuertes, cueva de ladrones, imagínense. En una guarida, ¿verdad? De los ladrones, ahí planifican, ahí hacen y deshacen sus planes para la maldad. Y Jesús los llamó así a los líderes religiosos que supuestamente están elegidos para guiar un pueblo a Dios. Pero está lejos de hacer eso, ¿verdad? Estaban ellos viendo cómo saquear la nación. Por eso Jesús los echó para afuera a todos. Después viene pues la furia y el enojo de los fariseos. ¿Con qué autoridad haces tú eso? Se le vienen encima a Jesús y le pregunto, ¿quién eres tú? ¿Verdad? ¿Cómo te atreves a sacarnos de esa manera? Pero Jesús les dijo, ¿verdad? Jesús no los confrontó directamente, simplemente les dijo, ¿con qué? Les hizo la pregunta, díganme ustedes. Les voy a decir con qué autoridad hago yo todo esto, pero primero respóndeme. ¿Quién mandó a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Es la pregunta que Jesús les hizo. ¿Cómo ellos sabían que todo el pueblo, que Juan es un profeta o era un profeta? Y ellos no podían decir, ¿verdad? Si ellos le decían a Jesús, pues Dios le dio la autoridad, pues entre ellos decían, nos va a decir por qué no lo creímos. Y si decimos que fue la gente se nos viene en contra porque ellos lo toman por profeta. Total que los fariseos no tenían cómo, ¿verdad? Exponerle a Jesús la verdad, pero sabían la verdad. Ellos sabían que Dios le había mandado a Juan el Bautista. ¿Y qué va a ser su respuesta? No lo sé, no lo sabemos. Y Jesús les dijo, yo tampoco los digo, ¿por qué hago yo las cosas? Y así los dejó, ¿verdad? Y de ahí Jesús, pues, pasó, cayó la tarde, pues de ahí salió, se fue a Betania a pasar la noche, ¿verdad? Y al día siguiente vinieron nuevamente a la ciudad, donde otra vez, ¿verdad? Empezaron pues a la confrontación con estos líderes de Jerusalén. Recordemos, aquí estamos hablando de fariseos, saduceos, gentiles, también están ahí los discípulos de Jesús. Totalmente hay mucha convergencia en el pueblo de Israel. Hay mucha gente de todas partes venía porque era el mes donde se celebraba la Pascua y todo israelita tenía que ir a Jerusalén a ofrecer su sacrificio. O sea, ahí estaba lleno la ciudad. Bueno, el siguiente día pues vino otra vez, ¿verdad? Y los fariseos, los saduceos, líderes religiosos, salieron nuevamente, ¿verdad? A confrontarle a Jesús. No les gustaba, ¿verdad? La manera como Jesús predicaba, enseñaba y hacía discípulos, ¿verdad? Entonces Jesús empezó una serie de parábolas, una serie de comparaciones, a modo que ellos entiendan en dónde están parados, ¿verdad? Está hablando al pueblo judío. Entonces la primera parábola que les dijo es esta, la encontramos en Mateo 21, 30, 31, 32 versículos, ¿verdad? Son 3 versículos. Les dijo, ahí narra la historia de 2 hijos, ¿verdad? Le dijo un padre que tiene 2 hijos,
le dijo a su hijo, ¿verdad? Hijo, ¿quieres ir a trabajar al viñedo hoy? Y el hijo le dijo, no, no quiero. Bueno, lo dejó el padre y se fue con el otro. Y al otro le dijo, hijo, ¿quieres ir a trabajar en el viñedo hoy? Y el hijo le dijo, está bien, voy. Pero no fue. Dijo sí, pero no fue. En cambio el primero dijo, no, no quiero. Pero después se arrepintió, fue a trabajar. Entonces, por eso Jesús les preguntaba a los maestros de la ley, a los líderes religiosos, el 31 dice, ¿cuál de estos dos hizo lo que su padre quería? Ellos le respondieron a Jesús. Vamos a ver, el primero le respondieron ellos a Jesús. Entonces Jesús les hizo la pregunta a los líderes, ¿quién de los dos hizo, verdad, lo que su padre quería? Pues el primero, el que dijo que no, pero se fue, ¿verdad? Pero el segundo dijo sí y no fue. Entonces Jesús le pregunta a ellos y ellos responden el primero. Obviamente el primero porque fue a trabajar. Después viene pues la respuesta de Jesús, claro y directo, ¿verdad? Les dice, les aseguro que los que cobran impuesto para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y a esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. Aquí realmente es una palabra fuerte, ¿verdad? Pero debería hacerles a ellos, ¿verdad?, ver su condición. Pero no, al contrario, se enfurecieron, ¿verdad?, a escuchar esto. Realmente, por eso las parábolas de los dos hijos, ¿verdad?, representan al pueblo de Israel. El primer hijo sería las prostitutas y los cobradores de impuestos, que dijeron, no, no queremos. Pero al final se arrepintieron y sí, ¿verdad?, empezaron a obedecer al Padre. Pero el segundo supuestamente dijo sí, que representa los religiosos, representan la cabeza, ¿verdad?, del templo, que son encargados del templo de Dios. Y no estaban haciendo ellos su trabajo. Estaban desobedeciendo a su Padre. Por eso Jesús les dijo, les aseguro, que los cobradores de impuestos y las prostitutas entran primero que ustedes. La religiosidad les ha hecho a ellos cegar. Ellos piensan que están bien, pero están bien mal, ¿verdad? Lejos de la voluntad del Padre. Esa fue el primer ilustración, el primer ejemplo que Jesús les dio a ellos. Y viene una segunda. Porque todos esos tres están unidos para lograr entender la tercera parábola, que ese es nuestro tema, ¿no? La segunda parábola es de los labradores malvados. Aquí Jesús les hace el ejemplo, ¿verdad? Que un señor plantó un viñedo, ¿verdad? Un viñedo, no sé de cuántas hectáreas, pero la cuestión es que plantó un viñedo, o sea, uvas, y hizo un lugar donde se podría convertir la uva en vino, ¿verdad? Preparó un lugar para eso y una torre de vigilancia. Y después dice que este señor alquiló el viñedo a unos labradores, ¿verdad? A unos trabajadores que trabajen, ¿verdad? Porque todo está listo. Hagan, solo que necesito es que cuando llegue el tiempo de la cosecha, me dan mi parte, lo que me toca. Esa es la orden del dueño del viñedo y se fue de viaje. Y entonces estos labradores pues empezaron a trabajar y a
producir, ¿verdad? Y llegó el tiempo, dice. El dueño, el Señor, mandó sus siervos a exigir la parte que le correspondía. Y estos maltrataron a los siervos. No quisieron darle nada a los siervos. Y los siervos se fueron. Vino el dueño del viñedo, mandó más siervos, ¿verdad? Que vayan a pedir la parte que me corresponde. Empezaron a maltratarlos, ¿verdad? Pegarlos y golpearlos y no les dieron nada. Entonces dice que el dueño del viñedo mandó a su propio hijo. Mandó a su propio hijo pensando que es mi hijo, le van a respetar y le van a dar la parte que me corresponde. Y dice, cuando los labradores vieron al hijo del dueño, ¿verdad? Y empezaron a decir, este es el heredero. Echémosle mano y matémoslo. Y nos quedamos con su herencia. ¿Verdad? Entonces Jesús le pregunta a ellos, ¿verdad? Le pregunta, eso encontramos en Mateo 21:41. Le pregunta a ellos, ¿qué hará este señor, el dueño del viñedo, a estos empleados, a estos trabajadores que mataron a su hijo? ¿Qué hará con ellos? Les preguntó Jesús a los líderes religiosos. Y ellos le contestaron, matará sin compasión a estos malvados. Ellos sabían cuál es la condenación. Alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que corresponde. O sea, ellos no eran tan tontos, podemos decirlo así. Ellos entendían todo lo que Jesús les explicó, ¿qué esperaban? O sea, un juicio, un castigo. Y ellos respondieron que va a matar sin compasión a estos malvados. ¿Por qué? Porque mataron a su hijo, ¿verdad? La retribución es muerte por muerte. Y alquilará, o sea, ese terreno, ese viñedo, el dueño le va a dar a otros trabajadores, a otros empleados, que ellos sí le van a entregar una parte de la cosecha al tiempo debido. Jesús les estaba hablando eso, pero les está hablando de ellos y de otros labradores, de otros trabajadores, ¿verdad? Entonces, realmente, pues dice aquí, ¿verdad? Que matará sin compasión a estos malvados y alquilará, ¿verdad? El viñedo a otros labradores, que le entregan a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Por eso les digo a ustedes que se les quitará el reino y se le dará a un pueblo que produzca debida cosecha. Aquí Jesús les dijo directo, otra vez, ¿verdad? Por eso les digo a ustedes, maestros de la ley, saduceos, sacerdotes, todos los que son líderes religiosos en el templo de Jerusalén. Se les quitará el reino y se le dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. Son palabras de Jesús, ¿verdad? Que les dijo a su pueblo. Porque su pueblo obviamente no quieren nada, ¿verdad? Son un pueblo malvado, cegado por la avaricia, cegado por sus deseos, cegados totalmente por la ambición del poder. Porque los líderes religiosos de Israel tienen un poder, y un poder en el Estado. O sea,
ellos tienen influencia con el rey de Israel. En este caso sería Herodes. Ellos tienen buena relación con los funcionarios políticos del tiempo, ¿verdad? Ellos tenían ese poder, por eso ellos no querían soltar ese poder, porque Jesús aclamaba, la gente le aclamaba a él, rey, ¿verdad?, de los judíos, por eso ellos lo rechazaron. ¿Por qué? Porque no aceptaban eso. Pero Jesús no venía como un rey para sentarse aquí y ahora, no, él vino con un propósito más grande que ser rey en este mundo. Podría ser rey en este mundo, pero la salvación es lo más importante, ¿verdad? Y el pueblo judío no entendió eso. Ellos solo veían un reino terrenal, un reino que no quieren soltar porque tienen buenas ganancias, porque vendían al pueblo, exprimían al pueblo. Eso hacían los líderes religiosos, son líderes religiosos. Y hoy en día vemos esas actitudes, vemos esas acciones también. O sea, no se ha desaparecido, no quedó en ese tiempo. Vemos hoy en día, abren los ojos. Hay que identificar quiénes funcionan de esa manera. Pero Dios les dijo que va a darle ese viñedo a otro pueblo, a otra gente, que sí van a trabajar correctamente, que sí le van a producir a él la cosecha de vida, ¿verdad? Entonces, para entender este trasfondo, ¿verdad?, cómo Jesús les está hablando a su pueblo, se está dirigiendo a su gente, pero su gente rechaza, su gente no quiere, ¿verdad? No quiere. Entonces, y aquí viene la última parábola, ¿verdad? Se refiere siempre, hay dos pueblos. Aquí vemos dos pueblos. Uno primero, como no quieren, no hicieron caso, no trabajaron bien, y el Señor menciona que va a dar a otro pueblo, ¿verdad? Entonces, la conclusión de las tres parábolas sería esto, que es nuestro tema. Y me gusta mucho lo que el Señor habla aquí. Dice Mateo 22:1. Jesús comenzó a hablarles otra vez, por medio de parábolas. Les dijo, sucede que con el reino de los cielos como un rey, que hizo un banquete para la boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados. Pero estos no quisieron asistir. Volvió a mandar a otros criados, encargándoles, digan a los invitados, que ya tengo todo preparado, la comida. Mandé matar a mis reses, mis animales engordados, y todo está listo. Que vengan al banquete. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios, y los otros agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlo. Entonces el rey se enojó mucho y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos asesinos y quemaran su pueblo. Luego dijo a sus criados, el banquete está listo, pero aquellos invitados no merecían venir. Vayan pues, ustedes a las calles principales e inviten al banquete a todos los que encuentren. Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Así la sala se llenó de gente. Cuando el rey entró a ver los invitados, se fijó en un hombre que no iba vestido con el traje de bodas. Le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí si no traes traje de boda? Pero el otro se quedó callado.
Entonces el rey dijo a los que atendían la mesa: átenlo de pies y manos y échenle en la oscuridad de afuera. Entonces vendrá el llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. Bueno, aquí en esta parábola hay muchas cosas que resaltar. Primero, ¿verdad? Un rey invita a un grupo específico al banquete. No una vez, 2 veces la invitación. En este punto se refiere al pueblo de Israel, porque el Señor, recordemos que es el pueblo de Dios, desde Abraham hizo la promesa, ¿verdad? Y Dios una y otra vez manda profetas, pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel no obedece, no escucha, no entiende, ¿verdad? La voz de su Dios. Y hacen lo que quieren, ¿verdad? Por eso cuando habla Jesús que mandó su propio hijo, o sea, Jesús sabía que él vino y no lo estaban recibiendo y lo iban a matar, ¿verdad? Entonces vemos este pueblo, estos invitados aquí, Dios o el rey les manda la invitación. Una vez, pero no llegaron. Manda más siervos y les dice y les hace ver lo que está preparado, que ya está la comida, que ya preparó la mesa de los animales engordados, ¿verdad? O sea, ¿qué banquete está preparado? Pero estos prefirieron ir a ver sus terrenos, a ver sus negocios. Y el otro día les cayó mal la invitación, agarraron a los mensajeros y los golpearon, ¿verdad? Realmente vemos cómo es la actitud del ser humano, ¿verdad? El banquete estaba listo, la celebración de bodas, ¿verdad? Pero ellos rechazaron la invitación, dijeron no queremos, ¿verdad? Entonces realmente aquí dice que el rey se enojó mucho y dice que mandó a sus soldados a matarlos y a quemar su ciudad. Y eso realmente es una profecía de Jesús. ¿Por qué? Porque en el año 70, después de la muerte de Cristo, Jerusalén fue destruido completamente. Su ciudad quemada. Todos ellos esparcidos y muchos fueron muertos. Desde ese tiempo, ¿verdad? Se acabó. El pueblo de Israel ya no existía más como nación, como un país. Se murió, ¿verdad? Se fueron por todos lados. Ya no tienen una patria donde digan, ¿verdad?, que esto es tierra de Israel. Desde el año 70 después de Cristo pasó esto. Hasta en 1947 surgió nuevamente esa nación de Israel, ese pueblo que hoy existe. Hace poco resurgió de nuevo, pero fue eliminado en el año 70. Ese es el juicio de Dios sobre ellos. ¿Por qué? Por rechazar a su Mesías, por no reconocer a su Mesías. Dios vino, vivió con ellos, pero no lo recibieron. No entendieron, ¿verdad? Y pagaron un precio muy alto. Y hoy lo que están no es el pueblo de Dios en sí. Ahorita hay un pueblo. ¿Qué creen ustedes que es otro pueblo? Los otros invitados. Por eso dice aquí realmente podemos ver ese favor que nos hicieron al no recibir al Mesías. ¿Por qué? Porque aquí entra la iglesia en escena. La iglesia de Cristo.
se abre un tiempo de gracia donde el rey les dice a los siervos, vayan a las calles principales e inviten al banquete a todos los que encuentren, todos. Aquí se abrió la puerta para todos, porque la primera invitación solo a ciertos invitados. Hoy todos son invitados. Y eso hicieron, por eso dice aquí, que se llenó la sala de gente. Buenos y malos, trajeron todos, ¿verdad? Todos lo que encuentran. Y se llenó la sala. Realmente vemos pues cómo Dios realmente les quitó el viñedo al pueblo de Israel y se lo ha entregado a otro pueblo. Y ese pueblo Dios dice que le dará la cosecha al tiempo debido. Ahorita viene la responsabilidad entre tú y yo, que somos iglesia, que nos llamamos parte de la iglesia, que nos llamamos hijo de Dios. Dios espera una cosecha. Dios espera, ¿verdad? De nosotros que entreguemos el tiempo estipulado por Él. Entonces aquí viene la responsabilidad de la iglesia, ¿verdad? El banquete de bodas sigue preparado y sigue en pie. Sigue esperando. Y a todos, no solo unos cuantos, como está el famoso dicho el día de hoy, ¿verdad? Los famosos elegidos. No, Dios dice todos, todos. Pero aquí está el punto, ¿verdad? Que el ser humano tiene ese derecho de aceptar o de rechazar esa invitación. Buenos y malos, se llenó el salón de invitados. Pero ¿qué pasa? Hay uno que no estaba vestido adecuadamente y le dice, amigo, ¿cómo entraste? No estaba vestido con traje de bodas. Aquí vamos a pensar y meditar, ¿verdad? ¿Cómo es que los demás entraron con traje de gala? Porque para ir a una boda en un reino, tenías que ir en traje de gala, ¿verdad? No puedes ir con tu traje normal o tu traje todo roto. Un traje de gala, porque es una boda, es una fiesta y es un palacio. ¿O dónde creen ustedes que viven los reyes? Un palacio, un palacio. Tienes que ir dignamente, ¿verdad? Pero dice que aquí de la calle agarraron la gente, lo que encontraron por ahí agarraron la gente. Entonces nos da a entender que el rey tiene provisto los trajes. Tiene listo los trajes. Cada invitado llega, bueno, pasa aquí, se baña, se viste y al banquete. Así. ¿Por qué pensamos esto? Porque José hizo lo mismo con sus hermanos. José, ¿se acuerdan la historia de José? ¿Va? Cuando llegaron sus hermanos, dice que él les dio ropa nueva para que se vistiera. Porque no pueden ir a presentarse delante del rey si no están vestidos correctamente, ¿verdad? También vemos cómo el rey Asuero vistió a Mardoqueo de realeza. Sus propias vestiduras le dio a Mardoqueo. Entonces hay ejemplos en la escritura que el rey viste. Entonces aquí, porque no podemos hacer nuestra idea que ya venían vestidos de galas y todos se fueron al banquete. No, ¿verdad? No. Por eso, cuando el otro que estaba ahí, que no estaba vestido adecuadamente, ¿qué crees que pasó allí? ¿Verdad? Y el rey le dice, amigo, ¿cómo entraste? Si no estás vestido correctamente. ¿Qué mal le quedaba al otro? No podía decir nada. ¿Por qué? Porque ante Dios no hay excusas. Ante el Señor no hay excusas. Porque vemos nuestra condición como iglesia. El Señor nos encontró perdidos. Nos encontró vagando por las calles. ¿Estamos vestidos? No, estábamos sucios, ¿verdad?
pero Él nos vistió de su realeza por la justificación a través de Cristo Jesús. Aquí cada quien de nosotros puede aceptar esa invitación y puede entrar dignamente, puede entrar sin temor, sin miedo a través de Cristo. Porque sin Cristo, delante de Dios, sería nuestra condición como el hombre que menciona ahí, que no estaba vestido de bodas. Ahí se nota, ¿verdad? Que todos andan de gala, pero uno no. ¿Y qué dijo el rey? Que lo ataran de pies y manos y lo tiran en la oscuridad de afuera, donde vendrá el lloro y crujir de dientes. Es la condenación, ¿verdad? Pero todos aquellos que realmente aceptan esa gracia, porque es la gracia de Dios que está mostrando aquí, para que tengas un vestido, unas vestiduras correctas. Es su gracia que te viste, que te reviste de su santidad. Romanos 3:21 nos amplía esto. Aquí dice, pero ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Y esto lo conforman la misma ley y los profetas. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen, pues ya no hay diferencia. Aquí este pasaje nos dice, ¿verdad?, que Dios nos hace justos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todos los que creen en Él delante de Dios son justificados. Son justificados. Y esa es la invitación. Dios ha dado todo, ha provisto todo. Ya si tú no quieres vestirte, ya es tu problema. Pero Dios te está llamando, te está invitando a su banquete porque su pueblo no le recibieron, pero hoy aquí está la puerta abierta para todos. Para todos. Simplemente con una decisión, sí, yo quiero pertenecer al pueblo de Dios. Yo quiero realmente entrar a ese banquete que está preparado. Porque el banquete está preparado, hermanos. En las bodas del Cordero. ¿Quién quiere participar? Yo quiero ir. Yo levanto mi mano primero. Yo quiero ir. Porque cuando pasa, ¿verdad?, el arrebatamiento de la iglesia, vamos a las bodas del Cordero. Y aquí en la tierra iniciaría la gran tribulación. ¿Quién quiere quedarse en la gran tribulación? ¿Quién quiere? Es una oportunidad, ¿verdad? Yo no quiero. Pero la invitación es aquí y ahora. Es aquí y ahora. ¿Qué conlleva? Como hemos dicho, hemos hablado, ¿verdad? La iglesia, la persona, el evangelio se está predicando en todos lados. ¿Cuál es el paso número 1? Debe haber un arrepentimiento. Por eso Jesús les encaró a estos líderes religiosos que vieron todo eso, escucharon, ¿verdad?, el llamado del arrepentimiento, pero no hicieron caso. Si vamos un poquito más atrás, donde Juan el Bautista los llama a estos líderes religiosos, les dice, raza de víboras, ¿verdad? Demuestren que realmente se han convertido, porque no querían renunciar, que es su pecado, sus deseos, no querían. Y es aquí ahora todos nosotros.
La gracia de Dios está ahí. La gracia de Dios está para que te perdone, para que te limpie, para que te restaure. Si tú quieres, si tú realmente te arrepientes de las cosas malas, ¿qué haces? ¿Verdad? Dios te viste de realeza, te reviste dignamente y puedes entrar y disfrutar de su banquete. Pero si no quieres, ¿verdad? Como les digo yo, realmente aquí la juventud, ellos no miran la muerte. Bueno, nosotros que ya hemos crecido un poco, ya vemos la vida, ¿verdad? Que es tan frágil, se te va en un segundo. En un segundo. Pero la juventud no piensan en la muerte. No sé si vieron ustedes ayer la noticia de un joven de 24 años, creo yo, se murió de un paro cardíaco. Un joven. No estaba pensando en morir. Tenía tantos seguidores aquí en la tierra. Pero ¿cómo está con Dios? ¿Cómo están sus vestiduras? ¿Llevó vestiduras de realeza o llevó vestiduras viejas? Pues aquí cada uno hay que analizar. Porque yo el día que cierro mis ojos, yo quiero entrar en ese banquete. Y cada uno debe anhelar eso, ¿verdad? Debe anhelar eso. Dios tiene preparado ese banquete. Todos están invitados. Pero, ¿vas a recibirla o vas a rechazarla? Porque es realmente la decisión de cada ser humano. Y hoy en día vemos, ¿verdad? Ya no hay temor de Dios. No hay santidad. No hay una búsqueda real de Dios. No hay. Se ha pervertido la iglesia. Ya no hay presencia de Dios. Hay entretenimiento. Por eso la iglesia no es para que te sientas bien. La iglesia está para que te confronten tus pecados. Para que te sientes mal contigo mismo. ¿Verdad? Para que así venga un arrepentimiento. Y ver lo que Dios ofrece. Porque mire, todo lo que Dios ofrece, y esos deliberadamente dijeron, no, no queremos ir. Y ya. Ahora cada uno de nosotros hagamos la pregunta. ¿Vamos a decir lo mismo? ¿Vamos a hacer lo mismo? Cuando Dios realmente no formábamos parte de la invitación, pero hoy estamos todos invitados, todos. Pero hay una responsabilidad y esa responsabilidad recae sobre ti y sobre mí. Si yo recibo esa invitación, ¿verdad? Pues qué bien. Pero si yo rechazo esa invitación, mi condición sería como este hombre que no estaba vestido con traje de boda. ¿Por qué se quedó callado? ¿Por qué no dijo nada? Porque ante el Señor no hay excusa. No hay excusa. Porque aquí todos están invitados. El que no quiere, pues no puede decir nada porque no quiso, ¿verdad? Es su decisión. Así que cada uno de nosotros tomemos una decisión realmente correcta, una decisión. Digámosle al Señor, sí, Señor, yo quiero esa invitación. Yo quiero pertenecer a ese banquete. Yo quiero que el anhelo venga de todo corazón. ¿Verdad? Y veamos, sinceramente, todo lo que estorba en nuestra vida espiritual son cosas terrenales, como lo vimos ahí en el pasaje. Fueron a ver sus terrenos, fueron a ver sus negocios, otros simplemente no querían y punto, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos aquí ahora la dicha de decirle al Señor, sí, Señor, está bien. ¿Y cómo voy a demostrar eso?
Primero, rindiendo mi vida al Señor. Segundo, mi vida daría una evidencia, ¿verdad? Que mi forma de ser ya no es lo mismo. Que mi forma de actuar ya no es lo mismo, ¿verdad? Por eso aquí dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y este también ha retomado una mala interpretación, ¿verdad? Ya viste que Dios llama a muchos, pero solo pocos son los escogidos. No. Dios llama a todos. Llama a todos. Aquí ya vimos, ¿verdad? Que vayan, llama a todos, invitan a todos, traigan a todos, ¿verdad? Y las vestiduras, pues no mencionó nada, simplemente que todos estaban vestidos bien, ¿verdad? Y podemos entender que el rey los vistió, ¿verdad? Traigan a todos. Pero, como decimos, ¿verdad? La invitación está extendida. Todos no responden de la misma manera. No todos responden de corazón. Pues hemos venido hablando del trigo y la cizaña, ¿verdad? En la iglesia estamos juntos, pero su corazón se ha endurecido. Su corazón no ha sido regenerado. Su corazón no ha sido cambiado. Eso da a entender que no está revestido de Cristo, porque el que está revestido de Cristo es una nueva criatura, es una nueva persona. Sus prioridades son diferentes, sus acciones son diferentes, su mente es diferente. No puede ser un creyente que la misma persona dura, tosca, ¿verdad? No puede seguir así. Una persona que se deleita en el pecado no forma parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios falla, se equivoca, pero le duele en el corazón lo que hizo, está mal y se arrepiente. Pero cuando una persona ves, ¿verdad? Que no hay arrepentimiento, lo que hace no es nada malo. Está en la iglesia, sí. Ha sido invitado, sí, pero no ha recibido de corazón. No ha recibido de corazón. Por lo tanto, no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, no hay una regeneración en la persona, ¿verdad? Entonces no es culpa de Dios, ¿verdad? No es culpa de Dios que no lo llamó, que no lo revistió. No. Es responsabilidad de la persona. ¿Por qué lo decimos? Porque vemos a Judas, ¿verdad? Ya hemos tomado mucho este ejemplo. Judas fue Cristo quien lo llamó para pertenecer, para formar parte de los 12 apóstoles, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Lo traicionó, no entendió nada. Estaba allí, presenció los milagros, presenció la resurrección de Lázaro. O sea, ¿qué pasó con este hombre? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Por el simple hecho que está viendo un rey terrenal y no un reino espiritual. Por eso Dios dice, muchos son los llamados, muchos. Pero solo son pocos que realmente aceptan de verdad esa invitación. Y los que aceptan esa invitación dan una evidencia, que son nuevas criaturas, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Hoy en día está llena la iglesia, pero no hay nuevas criaturas, ¿verdad? Siguen siendo lo mismo y eso está mal. Por eso aquí Jesús ilustra tan bien esta parábola, ¿verdad? Que el pueblo, su pueblo, lo rechazó, pero hay un pueblo que espera cosecha a su debido tiempo. Aquí la responsabilidad es nuestra. ¿Vamos a producir cosecha o vamos a actuar lo mismo como los primeros labradores? ¿Vamos a darle al Señor lo que le corresponde o no le vamos a dar nada también? Tenemos responsabilidad. Tenemos que entender eso para poder, pues, trabajar
bien para nuestro Señor, que nos llamó, que nos hizo un pueblo, que no éramos pueblo, pero somos pueblo ahorita, ¿verdad? Por su gracia, por su misericordia, que estamos llamados. Ahora queda en ti, ¿aceptas la invitación o no? En cada uno, ¿verdad? En cada uno. Dios es fiel, Dios ha provisto todo, simplemente un sí y a trabajar para la viña del Señor. Así que mis queridos hermanos, estas parábolas realmente nos enseñan mucho, ¿verdad? Y al analizarlos realmente nos habla a nosotros como iglesia, ¿verdad? Sí, Jesús empezó a hablar a su pueblo, pero al final de esto ya incluye otros labradores, otros trabajadores, otros invitados, que son el pueblo gentil, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que si eres parte de la iglesia, adelante. Si todavía no, pues ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Trabajemos, avancemos, hagamos, ¿verdad? Y esperando el día, ¿verdad? Que el Señor diga, venga a las bodas del Cordero. Bendiciones, hermanas, les esperamos en una próxima.